El tema que quiero compartirles en esta mañana, mis hermanos, lo he titulado Di no a la voluntad de Satanás. ¿Puedes decirlo conmigo? Di no a la voluntad de Satanás. Dile al que está a tu lado: di no a la voluntad de Satanás. Amén. Y entrando un poco en contexto, como iglesia y como hijos de Dios, mantenemos informándonos acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cada que escuchamos una predicación, cada que leemos la Biblia, nos estamos empapando de lo que Dios quiere y lo que Dios pide de nosotros. Que mantengamos, que nos guardemos de ciertas cosas, que tengamos ciertas actitudes, que seamos ejemplo. Esa es la voluntad de Dios. Pero pocas veces, o no sé si decirlo de alguna manera, casi nunca nos preguntamos cuál será la voluntad de Satanás. Amén. Y es algo que yo pocas veces me lo he preguntado, pero cuando el Señor me llevaba esta palabra, empecé a analizar esto y de verdad que tiene mucho que ver con nosotros y deberíamos investigarlo también. Así que quiero tomar una pequeña porción de este tema y quiero compartirlo con ustedes. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala en San Lucas capítulo 16, el verso número 13. Mira lo que dice la palabra. Dice: ningún siervo puede servir ¿qué? A dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En realidad el texto hace referencia a las riquezas, pero cuando habla de dos señores, quiero que miremos esto: que nadie puede servir a dos señores. En realidad el texto hace referencia no a que ser rico sea pecado. Quiero que tengamos eso claro. La riqueza en realidad no es lo malo. Lo malo es lo que se mueve o la forma en que Satanás puede moverse a través de la riqueza. Esto nos puede llevar a volvernos autosuficientes, a no depender de Dios. O la riqueza nos puede llevar a ser orgullosos, a menospreciar a otros. La riqueza nos puede llevar a ser ingratos, a ser desagradecidos. A eso nos puede llevar la riqueza. Entonces, el texto hace referencia no que sea malo ser ricos o tener abundancia, porque de hecho el propósito del corazón de Dios es que nosotros que tengamos abundancia. Amén, que no nos falte nada. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él quiere que nosotros tengamos las cosas en abundancia. De hecho, Dios habla en su palabra que para nosotros hay bienaventuranzas. Y la bienaventuranza es más que una bendición. Es 3 veces bendecido. Entonces, si nos ponemos a mirar, en realidad el concepto no es la riqueza, sino lo que se puede o lo que Satanás puede mover a través de la riqueza. Dice la palabra que no podemos servir a dos señores, porque obedecemos a uno o obedecemos a otro. Pero si ambos nos piden cosas, no les podemos dar gusto a los dos. La pregunta del millón es: ¿estás bajo la voluntad de Dios o estás bajo la voluntad de Satanás? Ahora conocemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿conocemos cuál es la voluntad de Satanás? Y quiero que desmenucemos un poco más lo que significa esto de la voluntad de Satanás. Y está en el Evangelio según San Mateo, unas hojitas atrás. San Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Siempre que tú leas en la Biblia, siempre que leas la palabra Espíritu y esté con la E mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso número 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pentáculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es una historia muy conocida por todos, ¿verdad? Pero quiero que miremos cuál es la voluntad de Satanás. Amén. En el verso número 3 podemos ver, el verso número 3 dice que vino a él el tentador, a Jesús, y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿O no lo sabía? Yo no me imagino, o la Biblia no habla, no hace referencia de Satanás preguntándole a todo el mundo: oigan, ¿saben dónde está el tal Jesús? ¿Alguien ha visto a Jesús? Es que necesito conocerlo para saber si realmente es el Hijo de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Satanás sabía perfectamente quién era el Señor Jesús. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta si eres el Hijo de Dios? ¿Por qué le dice o le hace referencia a esto? Mira tan atrevido que es. Si eres el Hijo de Dios, dice el verso número 3, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces lo primero que Satanás quiere hacer en su voluntad es hacernos dudar de que tú y yo somos hijos de Dios. Si tú eres consciente que realmente eres hijo de Dios, si no hay duda en tu corazón, tú puedes estar tranquilo, porque el Señor dice que Él está con sus hijos, dice que Él todo el tiempo está con nosotros, que nos lleva a ser tentados, porque dice que es el Señor quien permite que seamos tentados, pero siendo sus hijos, Él no nos abandona, así que en Él podemos estar seguros. Lo que Satanás quiere es desestabilizarnos y sacarnos de ese lugar seguro para que tú y yo dudemos si somos o no somos hijos de Dios. No sé si en algún momento te has preguntado: bueno, y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? O si yo realmente, si Dios me ama, ¿por qué permite que me suceda esto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues Satanás ya ha puesto duda en tu corazón y ha venido esta misma pregunta: ¿eres hijo de Dios? Es lo primero que quiere, sacarte del confort o de la confianza que tú como hijo puedes tener en Dios. Es lo primero. Pero continúa el verso diciendo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, lo que podemos ver según este pasaje es que Satanás nos hace ver o nos hace hacer cosas que en realidad no es tan mal. Yo te pregunto, si el Señor Jesús hubiera convertido las piedras en pan, ¿eso está mal? Dice que el Señor multiplicó los panes, multiplicó los panes, los peces. Dice que sanó enfermos, resucitó muertos. Para el Señor Jesús no era nada convertir una simple piedra en un pan. Eso no era malo. Lo malo era hacerlo bajo la voluntad de Satanás. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer porque no están mal, pero el error es caer bajo la voluntad de Satanás. El Señor Jesús no convirtió las piedras en pan, no porque no tuviera el poder, no porque fuera pecado, no porque no fuera hijo de Dios. No lo hizo porque no estaba bajo la autoridad de Satanás. ¿Me hago entender? Si el Señor Jesús las hubiera convertido, no hubiera pecado, pero hubiera caído bajo la ordenanza, la voluntad o el gobierno de Satanás. Entonces hay cosas, mi hermano, que no es tan mal hacerlas. Por ejemplo,
Si a ti te dicen, si tienes un conflicto con alguien y sabes que esa persona está equivocada, tú puedes decirle las cosas. Porque decirle, oye, estás equivocado, eso no está mal. Está mal cuando Satanás toma parte y hace que lo hagas de la forma que él quiere. Yo le puedo decir, por ejemplo, a mi hermano Jonathan, en confianza, le puedo decir, hermano Jonathan, tú has hecho eso mal, estás equivocado, no lo hagas así, hazlo de esta manera. De pronto mi hermano lo toma bien, pero yo puedo hacer lo mismo, decirle que está equivocado de otra manera. Oiga, no sea bruto, es que no piensa, usa el cerebro, eso no se hace así porque se rompe. O sea, no está mal decírselo, está mal en cómo se lo dices. No está mal tener novio o tener novia. Está mal qué haces con el novio o con la novia. No está mal tener la esposa o el esposo. Está mal cómo tratas a la esposa o cómo tratas al esposo. Y hay cosas, mis hermanos, que aparentemente las hacemos porque están bien y hacemos muchas cosas. Pero ¿te has preguntado si eso es la voluntad de Dios o si lo estás haciendo bajo el gobierno de Satanás? Porque yo puedo ver aquí que le está pidiendo al Señor Jesús algo que no está mal y algo que está al alcance del Señor Jesús. Pero mira que él no cae en su juego y le dice, no, quieto en primera. Como diciéndole, tú a mí no vengas a decirme lo que tengo que hacer. Quieto ahí. Porque sí, yo soy el Hijo de Dios, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que tenemos que empezar a analizar, mi hermano, lo que tú y yo hacemos, no tanto si está o no está mal, sino quién nos está diciendo que lo hagamos. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigas? La amistad no es pecado. Lo malo es qué haces con esos amigos. ¿Sí me voy haciendo entender? Hay cosas que no las vemos como pecado, mi hermano, pero Satanás puede camuflarse y puede empezar de alguna manera a llevarnos a hacer lo que él quiere que nosotros hagamos. Así que uno de los puntos es eso, caer en la voluntad de Satanás, hacer las cosas que no están mal, pero sí ser engañados y hacerlas porque él lo dice. Amén. Lo segundo, porque quiero avanzar. Lo segundo lo vemos en el verso número 5, ahí mismo, en el verso número 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Mira el segundo paso de la voluntad de Satanás para engañarnos. Es tan atrevido y el Señor lo reprenda porque es tan astuto, mi hermano, que Satanás usa la misma palabra de Dios para confundirnos. ¿Sí lo sabía? Aquí claramente lo dice, el verso número 5, porfa, el verso número 5. Tiene ahí su Biblia, ¿verdad? Verso número 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Está hablando Satanás, ¿eh? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás usa la misma palabra de Dios para confundirnos y para tenernos bajo su voluntad. Pero el Señor Jesús, como no es tonto, le dijo, espera, sí, eso está escrito, pero escrito está también. O sea, mira que el Señor no cae en el juego de Satanás. Porque muchas veces nos podemos dejar enredar, mi hermano. Mira, hay personas que se la pasan escuchando predicaciones y videos y temas de muchas personas.
Yo no te estoy diciendo que eso está mal, pero escúchame. ¿Tú cómo sabes que esa palabra no está siendo de pronto malinterpretada y que eso no te está afectando a ti? Porque hay personas que todas las predicaciones que escuchan las creen y las reciben. ¿Tú cómo sabes que eso no está mal? Porque aquí Satanás dice, escrito está, y está tentando al Señor Jesús. Y hay personas que pueden malinterpretar la palabra, se pueden dejar usar para con la misma palabra caer bajo la voluntad de Satanás. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo he hablado con jóvenes que me dicen, yo no voy a la iglesia porque mi padre me dice que no vaya a esa iglesia. Y yo tengo que hacerle caso a mis padres. O la Biblia no dice que le haga caso a mis padres. Yo le digo, sí, espera. Satanás está usando la misma palabra para confundirte. Porque la palabra de Dios te dice que honra a padre y madre y tendrás largura de días. Porque es el primer mandamiento con promesa. Pero la palabra de Dios también me dice que debo poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Y si yo primero obedezco a Dios, después obedezco a mis padres. Si mis padres a mí me dicen, Fernando, deja de predicar porque no me gusta como lo hace, yo le digo, perdóname y discúlpame, padre y madre, y no quiero deshonrarte, pero a mí Dios me dice que lo haga. Así que con todo el permiso tuyo o no, lo voy a seguir haciendo. Fernando, no vayas a la iglesia porque es que no me gusta que se meta por allá. Perdóneme que no le haga caso, papá o mamá, pero Dios a mí me dice que no deje de congregarme como muchos tienen por costumbre. Entonces mira cómo la palabra puede ser mal interpretada o mal usada para caer bajo la voluntad de Satanás. Otro ejemplo, de pronto muy claro. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces cuando conseguimos un trabajo nos dedicamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y dejamos a Dios de lado. Sí, pero es que porque no va a la iglesia, no, yo tengo que trabajar, porque si no el que no trabaja, que no coma. Ey, espera, ¿cómo estás interpretando la palabra de Dios? O sea, ¿pesa más el trabajo que honrar a Dios? Entonces mira cómo la palabra, lo que quiero que miremos es cómo Satanás es tan astuto, y el Señor lo reprenda, que puede usar la misma palabra de Dios para engañarnos y usarla de cierta forma que no es la voluntad de Dios, sino caer bajo la voluntad y el gobierno de Satanás. Entonces, para que tú empieces a analizar, mi hermano, ¿cómo estás interpretando tú la palabra de Dios? ¿Qué mensaje estás tú escuchando? ¿Qué palabra estás recibiendo? Te repito, no estoy diciendo que no lo hagas, pero sí tienes que aprender a conocer la palabra de Dios de tal forma que cuando tú escuches algo diga, espera, si eso lo dice, pero aquí también dice. Mira la forma en que el Señor Jesús le contesta. Verso número 7. Jesús le dice, escrito está también. O sea, el Señor no le dice, estás mintiendo, porque escrito está que los ángeles estaban para guardarle y para que nada le pasase. Dice, ahí está, escrito está, eso es verdad. Pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios, y de una lo desautoriza. ¿Tú cómo puedes saber que la persona o que el mensaje que estás recibiendo realmente está bajo la voluntad de Dios si no conoces la Escritura? Mira, lamentablemente a veces cuando una persona está pasando por un momento de dificultad o X cosa, solemos buscar personas para pedirles consejos, ¿verdad? A veces vamos al pastor, a veces a la pastora, a un líder, a un amigo, a un familiar. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que ese es realmente el consejo, la voluntad de Dios, lo que te van a decir, si no conoces la palabra? Hazte esta imagen. Cuando Satanás le dice al Señor Jesús, Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús, como no sabe qué hacer, va a donde sus discípulos y les dice, oiga, Pedrito, venga, parcero, que usted es mi amigo. Satanás me acaba de decir que si yo soy el Hijo de Dios, venga, Pedro, vamos a hacer la situación. Ven. Tú eres Pedrito, sí, mi amigo. Yo soy Jesús. ¿Tengo cara de Jesús? Uy, lo dudó. No.
¿Tú cómo que eres Satanás? Si eres el Hijo de Dios. No. Pedro, resulta que Satanás me acaba de decir que si soy el Hijo de Dios, oiga el atrevido, lo duda, que si yo soy el Hijo de Dios, que convierta esas piedras en pan. ¿Tú qué crees? ¿Lo hago? No. Dime que sí. Sí. ¿Lo hago? ¿De una? Sí, de una. Vale. ¿Y por qué? Okay. Tú eres el Hijo de Dios. Sí, cierto, se lo demuestro. Sí, Se lo demuestro con toda, lo dejo callado. Y eso no es nada para mí, ¿cierto? Que se conviertan y le cerramos la... Es más, no voy a convertir solamente las piedras, voy a convertir todo el monte en pan, para que se dé cuenta realmente que soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Vale. Gracias, mi hermano. ¿Tú has escuchado alguna vez esos consejos? Venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sea tonto. Vaya, demuestre, no se quede callado. Vaya, ¿cómo así? Es más, yo lo acompaño. Imagínate a Pedro diciéndole al Señor Jesús: Señor Jesús, vamos a ver, pero si tú eres el Hijo, no hay duda, Señor. Este insolente, ¿quién se cree para decirte que si eres el Hijo de Dios, que las convierte? No, camine, yo lo acompaño, camine y las convierte y le cierra la boca. Eso usted no se deje, Señor, ¿cómo se le ocurre? No deje quedarse en ridículo, no deje que duden de su presencia de Dios, no de su poder. No, Señor, vamos. ¿El Señor Jesús fue y pidió consejo? El Señor Jesús no pidió consejo, porque el Señor Jesús, diga conmigo, conocía la palabra. Y lo que responde es: escrito está. Él no le dijo: es que mi amigo me dijo. Entonces, muchas veces, mi hermano, no está mal que pidamos un consejo, repito, no está mal que de pronto vayamos al pastor, Dios puede usarlo para que nos hable, pero ¿cómo sabes tú que de pronto el pastor no se equivocó? O ese líder, o ese amigo, o ese familiar. ¿Sabes cómo? Conociendo la palabra de Dios. Diga conmigo: conociendo la palabra de Dios. Que es lamentablemente el error que hoy estamos cometiendo, porque hoy ya ni la palabra de Dios la escudriñamos, ni la escudriñamos. Yo recuerdo que años atrás se hacían batallas bíblicas, el que más textos se aprendiera, el que dijera tal texto. Ahorita ya no, mi hermano, ya no, lamentablemente ya no. Y la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios ha quedado en un segundo plano. Por eso hoy Satanás nos coge así con un dedito y nos dice: la Biblia dice que hagas eso, y nosotros, ay sí, y corremos. Y no es mal ir a hacer lo que dice la Biblia. Lo que está mal es obedecerle a Satanás, porque quiere enredarnos para que estemos bajo su voluntad o su gobierno, que fue lo que el Señor Jesús no cayó en su juego. Tú tienes la razón, ahí lo dice, pero también dice, mi hermano. Entonces tú tienes que aprender a equilibrar basado en la palabra de Dios. Mira el tercer ejemplo en el verso número 8. El verso número 8, mira lo que dice: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque mi amigo me lo dijo. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El propósito fundamental o la voluntad de Satanás, mi hermano, es llevarnos primeramente a hacernos dudar que somos hijos de Dios. Lo segundo dice aquí que es mostrarnos cosas que no están mal que las hagamos, pero sí que las hagamos bajo su gobierno. Lo otro dice que usa la misma palabra para engañarnos. Y aquí podemos ver que el propósito fundamental de la voluntad de Satanás es deslumbrarnos con las bendiciones que soñamos. ¿Tú eres fácil de deslumbrar? ¿A precio de qué quieres lograr tus sueños? ¿A precio de qué quieres que tus finanzas estén lo mejor? ¿A precio de qué quieres conseguir ese coche, esa casa, esa familia? ¿A precio de qué? Satanás sabía que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doblará. Él lo sabía. Pero como él lo sabía, él quería que esas rodillas y toda la gloria fuera para él.
Entonces quería robar ese privilegio. Le dice el Señor Jesús, bueno, como tú quieres fama, tú quieres ser famoso, Jesús, tú quieres que todos hablen de ti, tú quieres ser reconocido en todos los reinos, mira todos los reinos, todo el poder que hay, mira, ¿quieres eso? ¿Eso es lo que tú buscas? Adórame. Y el Señor Jesús le dice, escrito está, que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿tus sueños qué valor tienen? Si Satanás te dice, hey, ve y haz tal cosa y yo te voy a dar lo que tú necesitas, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Te dejas deslumbrar? ¿Eres de aquel que te deja sacar fácilmente de la presencia de Dios por una meta o por algo que te propones? ¿Tus metas te sacan de la voluntad de Dios? ¿Los propósitos que te has trazado han hecho que descuides tu relación con Dios? Pues estás haciendo la voluntad de Satanás. Porque lo malo no es ir tras los sueños. Lo malo no era que toda rodilla se doblara en el nombre del Señor Jesús. Lo malo era que Jesús cayera en la voluntad de Satanás. Entonces yo te pregunto, mi hermano, ¿tú bajo qué voluntad estás? ¿Bajo la voluntad de Dios o bajo la voluntad de Satanás? Hazte esa pregunta. Por un momentico, medita ahí por un momentico. ¿Bajo qué voluntad tú estás? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Te repito, hay cosas que aparentemente están bien hacerlas, pero ¿quién te está mandando a hacerlas? Cuando te refieres a tu esposa, que tienes que decirle algo, ¿cómo lo estás diciendo? ¿Cómo lo dice el Señor? Con humildad. Dice el proverbista que cuando hablemos las palabras sean sazonadas. Dice que toda respuesta blanda, blanda, dice el proverbio, ablanda la respuesta, pero si yo voy con furor, lo que hago es echarle fuego. Entonces, si tú tienes que decir las cosas, ¿cómo lo haces? No es que tengo que decírselo. A veces los padres decimos, es que yo no puedo dejar que mis hijos hagan esto, yo no puedo pasar por alto. Hey, no tienes que dejarlo pasar, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Bajo qué voluntad estás haciendo las cosas? En el trabajo, ¿cómo te comportas? ¿Bajo qué voluntad? Yo recuerdo que en alguna ocasión fuimos con mi esposa donde un pastor que él era de esos pastores, porque ya murió, él era de esos pastores que era muy como radical, como muy, no sé cómo decirlo, muy legalista, sí. Y ya rayaba, ya se pasaba, porque dice la palabra que nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? Y que debemos sazonar, pero también tenemos que tener cierta medida. Si a la carne se le echa mucha sal y queda súper salada, ¿quién se la come? No, ¿cierto? Ya si es muy salada, no la disfrutamos. Y si no tiene sal, pues tampoco se disfruta de la misma manera. Así que Dios nos dice que nosotros debemos ser equilibrados, ¿ya? Debemos hacer las cosas sazonadas, debemos sazonar nuestras palabras. Así recuerdo que fuimos a esa iglesia, nos invitaron y llegamos con mi esposa, y era para un diciembre. Estábamos días antes del 24 de diciembre. En Colombia, pues eso, las fiestas, los que somos colombianos lo sabemos, o en la mayoría de Latinoamérica, la Navidad es algo que se celebra, vamos, por lo alto. Así que en las iglesias, pues obviamente los consejos que dan los pastores a veces es, ese día no vaya donde la familia, ¿sí? Por ejemplo, mi pastor lo hacía, decía, bueno, iglesia, ese día trate de no ir o vaya ya al final para que no esté, porque en todas las casas se hacen fiestas y bailan y toman trago y en fin. Entonces, para evitar caer en la tentación, pues procure, o vaya el día antes o el día siguiente y le desea la feliz Navidad a su familia, pero trate de no estar en ese momento. Pues esa es una forma sabia de decirlo. Pero aquel pastor me llamó mucho la atención cómo lo hizo. Y empezó a predicar y a decir, hermanos, la palabra de Dios dice que no participemos de las obras infructuosas, sino que las reprendamos. ¿Está cierto o no está cierto? Escrito está. No participemos de las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas, dice, o sea, está en lo cierto. Y decía, porque nosotros no podemos juntarnos con esa partida de diablos
y esa partida de demonios, y usted no puede ir a esa casa llena del diablo porque se va a contar. Y yo lo miraba, y yo miraba para atrás, y como era una iglesia nueva, porque era la primera vez que yo iba, yo sentía vergüenza ajena con los nuevos. Porque una persona que conoce, una persona que ya tiene, que tiene tiempo en el evangelio, sabe a qué se refiere, ¿verdad? Hombre, que le digan a su familia que es una partida de demonios, pues de pronto alguien se ofende, como otro va a decir, bueno, yo sé a qué se refiere, a que son pecadores, a que es cierto que están en el trago, uno sabe, pero una persona nueva, si llega un nuevo y el pastor le dice, hermano, usted donde esa partida de demonios, a esa casa del diablo no vuelva, el nuevo, ¿qué va a hacer? Y yo lo miraba y yo decía, Dios mío. Escrito estaba, pero ¿cómo lo estaba haciendo? Las cosas hay que saberlas decir, mi hermano. Tú tienes que corregir a tus hijos, a tus hijas. Tienes que hablar con tu esposo, con tu esposa, con tus padres muchas veces. ¿Uno como hijo puede corregir a los padres? Claro que sí. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Oiga, hijo del diablo. Imagínate. Yo no sé si llego a mis padres a decirles, oiga, hijos del diablo, ¿qué están haciendo? ¿Sabe cómo me queda la cara? Yo creo que el próximo domingo no me reconocen. Ay, llegó uno nuevo. Ah, no, es el hermano Fernando. Porque las cosas hay que hacerlas, mi hermano, porque escrito está. Pero ¿bajo qué voluntad lo estamos haciendo? Amén. No nos dejemos engañar, mi hermano. Satanás es tan astuto que con la misma palabra nos puede engañar, mi hermano. Entonces tenemos que conocer. Mi consejo es, escudriñemos la escritura, mi hermano. Mira, no cuesta mucho coger un texto y empezar. Y si no lo entiendes, si viene el pensamiento de que, pero es que yo no entiendo, yo leo esto y no, tiene que haber alguien para que me lo explique. No, usted puede, mi hermano. Si no lo entiende una vez, léalo 2 y léalo 3 y léalo 4. Dice la palabra que el Espíritu te llevará a la verdad y te enseñará todas las cosas que sabe el Padre. Entonces, el consejo es no ir buscando predicaciones y lo que queramos oír, sino que escudriñemos y que realmente no nos salgamos de la voluntad de Dios, mi hermano, cayendo en la voluntad de Satanás, porque pensamos hacer las cosas bien, pero en realidad lo que estamos haciendo es dejándonos gobernar por el príncipe de este siglo. Y tras de nosotros vienen muchos, porque tú y yo como cristianos hay personas que nos miran y dicen, uy, ese es cristiano, él lo está haciendo, pues yo también voy a hacerlo. Hay personas que ayudan a los necesitados, porque escrito está. Pero ¿bajo qué lo está haciendo? ¿Para que hablen de ti? Uy, ese sí ayuda. También escrito está, que no sepa tu mano derecha. Mira cómo Satanás puede malinterpretar la palabra para hacernos caer. Y que lo que hagamos, aunque no está mal, pueda contarse como malo, solo por caer bajo la voluntad de Satanás. Amén. Colóquese sobre sus pies, tenga la bondad, mi hermano. ¿Será que alguna vez hemos actuado bajo la voluntad de Satanás? Yo creo que yo sí. Y yo creo que muchas veces. Porque pensando hacer las cosas bien, mira, el proverbista, hay un proverbio, creo que es Proverbio capítulo 13, verso 12, o 12, verso 13, no recuerdo, me confundo. Si de pronto puedes ponérmelo, dice que hay camino que al hombre parece recto, pero su final es final de muerte. O no sé si me lo puedes ayudar a buscar ahí, porfa. Proverbios 14, 12, porfa. Mira, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y esto es la voluntad de Satanás, precisamente. Hacernos creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Hay personas que van a la iglesia. Yo creo que en esta iglesia no pasa, no es en otras iglesias, pero escúchame, es un ejemplo. Hay personas que van a otras iglesias porque escrito está, no deje de congregarse como algunos tienen como costumbre.
Entonces vamos a la iglesia porque está bien. Pero van a la iglesia y van a criticar. Uy, ¿sí vio cómo está la hermana? Uy, no. ¿Sí vio cómo se fue vestida? ¿Qué le pasa? Uy. ¿Y vio el que estaba cantando? Se equivocó. Uy, no. No, es que yo no sé para qué lo dejan cantar. Y el predicador, el hermano Fernando, cuando estaba ya predicando, uy, eso se equivocó. ¿Sí vio? Tartamudeó. ¿Para qué lo ponen? Piensas que ir a la iglesia está bien, pero ¿a qué estás siguiendo? Dice que somos cartas abiertas y que todo el mundo tiene que saber que somos evangélicos. Pero escúchame. Tú eres de los que dicen, no, es que yo no participo de eso porque es pecado. ¿Y los vecinos escuchan tus conversaciones en casa o cómo tratas a tu familia? Pero somos cartas abiertas. Hay camino que al hombre parece recto, pero su final es fin de muerte. Y yo creo que yo he caído muchas veces en esto, mi hermano. A modo personal, yo he hecho muchas cosas que pienso que están bien, pero con el tiempo me doy cuenta. Y en la misericordia de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos redarguye, ¿verdad? Dice que por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, es necesario, oiga, ¿es qué? Necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo, porque Él les hablará todas las cosas que oirá de mi Padre. Y ese Espíritu Santo le redarguirá en sus corazones, vendrá a convencerlos de pecado. Oiga, ¿quién convence de pecado? ¿El Padre? ¿La Madre? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en su infinita misericordia Él habla a nuestras vidas, mi hermano, de que estamos cerrados. Pero a veces es tan difícil reconocerlo. Y seguimos empecinados, no, yo así lo estoy haciendo bien. No sé si de pronto tú lo has dicho, no, esto es en otras iglesias, aquí no pasa eso. De personas que dicen, es que yo sigo a Dios a mi manera. Santo mi Señor. Es que yo oro a mi manera. Es que yo soy evangélico a mi manera. Déjame decirte algo. Santo mi Señor. No estás bajo la voluntad de Dios. Piensas que estás por un camino recto, pero tu fin va a ser un fin de muerte. Entonces, si tú crees que esta palabra es para ti, si crees que en algún momento has actuado pensando es hacer bien, pero como dice aquí, dice que Satanás nos duda, nos pone a dudar si somos hijos de Dios. Dice que aquí Satanás nos muestra las cosas que no están mal, pero realmente nos lleva por el camino de hacerlas mal. Dice que él quiere usar la misma palabra para engañarnos. Y por último dice que nos deslumbra con cosas que queremos para que perdamos nuestra relación con Dios. Y si tú crees que en algún momento de tu vida, o justo en este momento, has actuado pensando estar bien, pero que en realidad bajo la voluntad de Satanás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y pongas tu mano derecha aquí frente a tu corazón. Porque ahí con tus propias palabras no le dices, Señor, yo reconozco que me he dejado desviar, que me he dejado enredar, que me he dejado engañar, pero quiero hacer las cosas bien. El Señor dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Yo te propongo algo, mi hermano, ahí con tus ojitos cerrados. Si tú eres una persona que ha perdido interés por orar, si eres una persona que ha perdido interés por escudriñar la palabra, si eres una persona que has perdido interés en tu relación con Dios, ¿por qué no lo reconoces? Y le dices, Señor, tú me dices en tu palabra que tú eres el que produce el querer como el hacer.
Señor, y en tu infinita misericordia, yo hoy te ruego que produzcas en mi vida esa hambre y sed de ti. Señor, que haya esa necesidad de buscarte, que tú produzcas en mí el querer, Señor, el querer, la necesidad de estar cerca de ti en todo tiempo. Que cuando estés con tus amigos, cuando estés en casa o cuando estés en el trabajo, en el instituto, en la universidad, que donde quiera que estés tú puedas honrar a Dios, porque en ti haya la necesidad de siempre honrarlo y no caer bajo la voluntad del gobierno de Satanás y ser engañado para apartarte de Dios. Habla ahí con el Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y tienes que tomar la decisión, mi hermano. Como te digo, la única forma verídica, confiable de no caer bajo la voluntad de Satanás es que tú conozcas la palabra. Porque si no la conoces, vas a ser fácilmente engañado. Porque Él va a venir y te va a decir: escrito está. Y como son textos que tú quizá conoces, vas a decir: es verdad, Dios dice. Pero vas a ser engañado si no conoces realmente la palabra, mi hermano. Dile: Señor, lo que necesito es estar cerca de ti en todo tiempo. Si tienes que pedirle perdón a Dios en este momento, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname porque he pecado, pero necesito estar cerca de ti. Dile: Señor, necesito estar cerca de ti. Dile: es tu presencia todo lo que necesito, Señor. Si yo te tengo a ti, todo estará bien, Señor. Si tú no me faltas, nada me faltará, Señor. En ti mis sueños están seguros, en ti mis planes están seguros, Señor.